¿Qué tal? Aquí en este tiempo de Adviento, con la alegría de ya estar iniciando la lectura guiada del Nuevo Testamento. Hemos tenido una introducción a los Evangelios. Hoy en la clase o sesión 485 tenemos nuestra introducción al Evangelio de San Mateo. Padre Santo, que has querido enviar a tu Hijo hecho hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro único Señor y Redentor, imploramos tu misericordia y tu compasión en favor de una humanidad muchas veces convulsa, confusa, pero también como oveja perdida que vas en su búsqueda. Que la gracia del Espíritu Santo haga de nosotros valientes testigos de tu palabra, de tu obra. Amén. Bien, vamos a la introducción del Evangelio de San Mateo. Les he dicho que vamos a cambiar un poquito la dinámica en la lectura del Nuevo Testamento. Esto es parte del cambio de dinámica. Contexto histórico. La obra de Mateo nos sitúa en la segunda generación cristiana. Durante varias décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores forman un grupo más, los nazarenos. Dentro de la gran familia religiosa judía de fariseos, saduceos, celotas, esenios y otros. Conviven con los demás grupos entre tensiones, tolerancia, indiferencia o sospecha. No faltan amagos y brotes de persecución. Así, hasta el año 70 en que sobreviene la catástrofe de Judea y Jerusalén, con la destrucción del templo en la guerra de los judíos contra los romanos. De las ruinas materiales y la crisis espiritual emerge un grupo fariseo que unifica poderosamente la religiosidad bajo un férreo y normativo judaísmo, excluyendo cualquier tipo de pluralidad religiosa. De este modo, el rechazo a los cristianos o nazarenos cobra más intensidad hasta hacerse oficial en el sínodo judío de Yavnia, entre año 85 y 90. Los judíos cristianos son excluidos formalmente de la sinagoga y deben comenzar a caminar solos. Destinatarios. Mateo parece escribir principalmente para estas comunidades conscientes ya de su propia identidad y afirma como el dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Capítulo 13, versículos 52. La continuidad y la novedad del mensaje de Jesús respecto a sus raíces judías. Continuidad, porque en él, que es el Mesías, se cumplen las profecías y alcanza su perfección la ley. Novedad, porque la buena noticia, el Evangelio, desborda todas las expectativas. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Capítulo 9, versículo 17. Por eso, entre otras cosas, cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento que se cumplen en muchos acontecimientos de la vida de Jesús, además de entroncarlo en la genealogía de David y de Abraham. Capítulo 1, versículo 1. Jesús, superior a Moisés, aprueba los mandatos de la ley judía, pero también los corrige y los lleva a plenitud proponiendo sus bienaventuranzas. Capítulo 5, versículos 3 al 10. Después del momento escatológico de su muerte, investido de plenos poderes con la resurrección, lega su enseñanza como mandamientos a sus discípulos, capítulo 28, versículos 16 al 20. En vez de la convergencia de las naciones hacia Israel, anunciada por los profetas, promueve la propagación de la buena noticia para todo el mundo. En vez de la circuncisión, instaura el bautismo como signo y realidad de pertenencia al nuevo pueblo de Dios. Autor, fecha y lugar de composición. Una tradición muy antigua atribuyó este evangelio a Mateo el apóstol publicano, capítulo 9, versículo 9. Hoy en día, sin embargo, una serie de razones convincentes sugieren que su autor fue un cristiano de la segunda generación proveniente del judaísmo de la diáspora. Compuso su obra en griego utilizando los materiales de Marcos, el primer evangelio que se escribió, e inspirándose también en otra tradición escrita, hoy perdida, conocida como documento Q, del alemán, que ya habíamos hablado de eso
en la anterior sesión, que significa fuente. Cuele. En cuanto a la fecha de su composición, el autor tiene conocimiento de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y experimenta muy de cerca la separación de los cristianos de la sinagoga judía en el año 85-90. Por eso muchos biblistas sugieren como fecha probable la década de los 80. En cuanto al lugar, Antioquía, la capital de Siria, es la hipótesis más aceptada. Un evangelio para una iglesia que comienza a caminar. Mateo es el evangelio más conocido, preferido y citado por la tradición antigua de la iglesia. San Ignacio de Antioquía hacia el año 110. Ya lo cita en sus cartas. Ya ha llegado a ser con el paso de los tiempos algo así como el evangelio eclesiástico por excelencia. Entre las razones que avalan esta afirmación encontramos su estilo literario, sobrio y didáctico, claridad de composición y del desarrollo de los acontecimientos. Los relatos están cuidadosamente elaborados. Todo ello hace que sea un evangelio para ser proclamado en asamblea. Su carácter doctrinal. Aunque no es un tratado ni un catecismo, Mateo relata los hechos y milagros de la vida de Jesús teniendo presente a una comunidad cristiana de la segunda generación que comienza ya a organizarse y necesita ser instruida en la nueva ley que ha traído el Señor. El Jesús que presenta. No es el Jesús visto con la espontaneidad del Evangelio de Marcos, sino el Jesús que la fe de la comunidad vive y expresa en sus celebraciones litúrgicas, lleno de dignidad, majestuoso y en el que se realizan las promesas de las Escrituras. Los apóstoles. A diferencia del grupo asustadizo, terco y tardo en comprender que nos presenta Marcos sin paliativos, el retrato que nos brinda Mateo de los apóstoles es el que conviene a una comunidad que comienza a organizarse, que necesita el ejemplo, prestigio y la autoridad de sus responsables. Los apóstoles, según San Mateo, a pesar de sus defectos, terminan comprendiendo las enseñanzas y las parábolas del Maestro, capítulo 16, 12. Lo reconocen como Hijo de Dios, capítulo 14, versículo 33. Cuando les habla del reinado de Dios y la pregunta si han entendido todo, ellos responden que sí, y a continuación los compara con letrados expertos. Capítulo 13, versículo 51 y siguiente. Más adelante los equipara a profetas, doctores y letrados. Capítulo 23, versículo 34. Es Mateo también el único de los evangelios sinópticos que nos relata el pasaje en el que Jesús confiere su autoridad y poder a Pedro para ser base y fundamento de la iglesia. Capítulo 16, versículo 18 siguientes. Bueno, de hecho, es el único evangelio que habla de la iglesia. Es precisamente ese capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El reino de Dios. Las comunidades de la segunda generación ya han comprendido que la instauración definitiva del reino de Dios no es una realidad tan inminente, sino que les espera un largo camino por recorrer. La iglesia. Este reinado de Dios en camino hacia su manifestación definitiva ha tomado cuerpo la comunidad cristiana a la que Mateo llama iglesia. Continuadora legítima del Israel histórico, es en el Israel auténtico y que ha entrado ya en la etapa final. La comunidad no tiene que añorar el pasado ni renegar de él. Ahora se aglutina en su lealtad a Jesús, Mesías y Maestro, nuevo Moisés e Hijo de Dios. Es una comunidad consciente y organizada en la que van cuajando normas de conducta, prácticas sacramentales y litúrgicas, y hasta una institución judicial, una comunidad que se abre para anunciar su mensaje a judíos y paganos. Sinopsis. Inicia el Evangelio con una gran introducción, el Evangelio de la infancia, que tiene valor de relato programático sobre la falsilla de Moisés en Egipto, y de ciertos anuncios proféticos. Versículo 1, capítulo 1. Tras el bautismo, capítulo 3, el cuerpo de la obra se reparte geográficamente entre el ministerio en Galilea, capítulo 4 al 13, y en Jerusalén, del 14 al 25.
donde Jesús va pronunciando sus famosos 5 discursos a modo de un nuevo Pentateuco. El Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, como contrafigura de la ley de Moisés. La misión presente de los apóstoles, capítulo 10, que prefigura la futura. Las esperanzas, capítulo 13, que explica cómo es el reinado de Dios. Las instrucciones a la comunidad, capítulo 18, y el discurso escatológico, capítulo 24. Sigue como desenlace la pasión, muerte y resurrección, capítulos 26 al 28. Sobre la falsilla del Salmo 22 y otros textos del Antiguo Testamento. Bien, mañana ya de lleno comenzamos a dar lectura del Evangelio de San Mateo. Bendiciones.